quería preguntarte, Pato, si esa misma descripción la que hace Varela en 1879 tuvieras que hacerla hoy, abril del 2015, ¿cuál sería en lo que se refiere al paisaje humano y al paisaje físico de esta ciudad de Antofagasta? Bien, antes de contestar, gracias por darse la lata de venir a escuchar hablar de libros, ¿no? y de esta ciudad. También gracias a Carlos, estoy muy feliz de poder conversar con él, somos muy amigos. Pero esta conversación no está tan galleteada. O sea, hemos preparado harto el tema, pero no hay un libreto. Sobre todo porque es muy difícil tratar de abarcar un tema como el que vamos a intentar conversar hoy, intentar profundizar. Pero con lo que acaba justamente de Carlos leer, esta idea de Antofagasta como la primera impresión de quién entra por mar, de quién entra por tierra, incluso como se da desde la altura, es esta idea, hoy yo creo que es como la idea del completo desorden. Pero no el desorden como de una pieza desordenada, no es un desorden intencional que necesariamente implique algo negativo, sino que como un lento proceso probablemente de sedimentación que va camino hacia un lado. Pero esa idea, y sobre todo lo conversábamos, nos estamos quedando en un hotel que es muy alto, tiene muchos pisos para arriba, y yo nunca había visto Antofagasta desde tan alto, pero tampoco tan bajo, o sea, de un avión sí, pero desde el piso 13, el impacto que provoca ver cómo la ciudad se está conformando y cómo va creciendo y se va renovando es bien especial. Ahora, es un milagro que esta ciudad existe en este lugar. El relato echaba de menos bosquecillos, pero evidentemente que hay otras cosas. O sea, lo primero creo yo que esta idea de que pueda haber vida aquí, en un paisaje tan drástico, agua y tierra, básicamente. Y ese mismo sentido de lo drástico es lo que impacta finalmente, y sobre todo, así como estaba ese relato y del impacto del día uno, de la primera impresión, a veces es bueno preguntarse la segunda impresión. Y en la segunda impresión se mete la narrativa y se mete la literatura y se mete, así como lo importante no es leer sino releer. Yo creo que finalmente la relación que uno puede tener con la ciudad tiene que ver con varias pasadas. ¿A ti te llama la atención en el texto lo de los bosquecillos? El texto también sugiere algo que a uno le puede sonar fuerte, que leyendo también tus novelas suena fuerte, que es cuando te refieres en alguna de ellas al litoral boliviano, ¿no es cierto? Aquí se habla en la crónica esta de Varela del Nuevo Chile, y me parece que así como para despejar de inmediato las especulaciones que puedan tener nuestros amigos que hoy nos acompañan, podríamos también darle una vuelta a por qué esta conversación o esta actividad la bautizaste como especulaciones sobre la ciudad enterrada. O sea, ¿a qué nos referimos con la ciudad enterrada? Yo creo que la ciudad enterrada tiene que ver con los años perdidos de Antofagasta, los casi 10 años que hay desde la llegada de las tropas, desde la invasión que dio pie a la guerra del Pacífico, más que además allá del tema político, del tema del mar y todas las tensiones y que cada cierto tiempo le damos al asunto, esta idea de que Antofagasta es de los antofagastinos. Antofagasta ni siquiera fue de los bolivianos y probablemente es parte de Chile como dentro del mapa, pero tiene que ver con dos cosas, con los años de los que quedó poco registro porque se borraron, porque la ciudad se militarizó, comenzó una guerra, llegó esta gente al Nuevo Chile, ¿verdad? Y segundo, tiene que ver también porque si uno atiende al contexto político e histórico de Bolivia en esos años, los papeles de fundación de Antofagasta fueron como un decreto que se firma en una oficina y luego se procede.
pero es tanta la distancia que había con el centro político, con La Paz, Sucre, en fin, que no había, digamos, mucho control de lo que pasaba aquí en el puerto, y por lo tanto siempre fue visto el litoral como algo muy lejano. O sea, se imaginan las distancias que hay hoy entre Antofagasta y La Paz, imagínense cómo era en ese tiempo, y de ahí que la ciudad se conformó y se fue creando y se fue armando un poco a espaldas del poder político de la época. Antofagasta fue boliviana, pero había muy pocos bolivianos. Había bastante chilenos, pero había muchísimos colonos, inmigrantes, esencialmente europeos, que fueron construyendo esta ciudad que, insisto, se fundó por un decreto que finalmente no tenía mucha relevancia, porque ya la ciudad estaba armada cuando timbraron el papel, ¿verdad? Pero esta idea de estos años, de estos años enterrados, de estos años perdidos, de lo que logró hacerse, de cómo era la vida entonces, en esta primera Antofagasta, bueno, ha sido o fue un tema que me preocupó mucho en los dos primeros libros. En El Sangrador y en El Mar Enterrado, y probablemente en otras cosas más que escribí, que están guardadas, tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo se construyó esta ciudad antes, cómo era la Antofagasta, que no me lo recuerdo el 14 de febrero. La ciudad se fundó en octubre del 68. Claro, una Antofagasta pre-chilena, y para allá quería llevarte precisamente para tu primera novela, El Sangrador, donde tú haces un paisaje, ¿no? Recreas esa historia, la del pseudo-dentista Apolonio Mancuso, en esta Antofagasta boliviana. ¿Cuáles fueron ahí los disparadores para esa historia? Porque fue tu primera novela y me imagino que como escritor siempre hay una decisión clave, es como, no sé, la banda de rock que... Todo puro, increíble. Pero estaba este tema. Ahora, es solo una novela, y que responde a una pregunta histórica más allá de quien tenga la razón. Es solo una novela, es solo rock and roll, pero nos gusta. Es solo una novela, pero después Geología de un planeta desierto es una novela muy importante para ti, es una novela muy personal. Y ahí lo bonito, al margen de la historia, es que está el contraste entre un poco la Antofagasta que fue, la Antofagasta portuaria, la de los 60, la de los 70, no sé si hasta los 80, ustedes saben más de esa parte, y la Antofagasta que empieza a mutar y a cambiar en los 90 y que es la de hoy, ¿no? La Antofagasta minera. ¿Cómo armaste eso? ¿Qué nos puedes contar de Geología de un planeta desierto? Bueno, Geología es una novela que cuenta la historia de un geólogo que después de 10 años de recorrer diferentes partes vuelve a su ciudad, y su ciudad ya no es la ciudad portuaria que él conoció y con la que él se crió y que la que construyó gran parte del imaginario de su infancia, sino que es una ciudad que cambió del puerto por la minería, pero él a su vez también es parte de esa nueva minería. Tiene que ver una novela hay un aspecto autobiográfico importante en ciertos pasajes de la novela, otros que son ficción absoluta, pero junto con eso tiene que ver con cómo alguien vuelve a mirar la ciudad después de cierto tiempo. Y hay otro aspecto que me importaba mucho y que me importa mucho cuando escribo, que los personajes tienen que tener una profesión, los personajes tienen que tener una vida, y me pareció que el geólogo, sin yo tener ningún vínculo con la geología, salvo un amigo con el que jugaba la pelota, y sé que probablemente después de las pichangas, en esas como ratos que uno comparte el tercer tiempo, surgían conversaciones y uno hablaba de diferentes cosas, y quizás ahí estuvo como en ese momento, en esos sábados en la tarde, en esas pichangas, que estuvo algo sobre cierto comentario, quizás sobre el trabajo del geólogo,
que me quedó dando vueltas y de ahí se fue articulando el personaje. Pero entiendo también que es una novela de alguien que mira la ciudad desde su historia y también desde una profesión que tiene particularidades bien marcadas. Lo que me hizo investigar muchísimo, entrevistar, o sea, reportear en el sentido periodístico. Si yo soy periodista y no me olvido nunca de eso. Y el proceso de investigación y de construcción de personajes, o sea, ¿quién va a ser este tipo que va a mirar, que va a llegar a su ciudad, que por las mismas razones que se fue, por trabajo, son las mismas razones que lo traen de vuelta? El ir y venir por trabajo en una ciudad que ya no es la misma, tiene que ver con aspectos que finalmente van construyendo su vida y un ámbito que es importante en la novela, que es la relación con el padre. Yo recuerdo yo me fui a Santiago, volví, y en una de esas primeras vueltas, que son como las de más impacto, recuerdo haber visto las grúas, donde mi papá trabajó en el puerto como estatuas, como adornos, como no sé, pero ese hecho para mí, o sea, es como que un recuerdo se quiebra de manera importante. No me enojé porque parece que las grúas la iban a fundir, o sea, la iban a transformar en, no sé, en mesa, en comedores, iba a ser chatarra fundida. Pero el hecho que la hayan rescatado y los costos del rescate, es como cuando quemaron el galeón, todo el mundo se puso triste, pero era un barco que estaba agotado, que era como una especie de comedor, como restaurante, que estuvo en varios lados. Al final nadie sabía qué hacer con el galeón hasta que lo quemaron, ¿sí? Ya, sí. Ya digo que todo el mundo se acordó el galeón. Un día se va a perder el ancla, el cerro, el ancla, que está puesta al revés. Pero, insisto, esa imagen, ahora, tiene que ver con cómo se articulan una serie de cosas, tiene que ver con el tema finalmente de la conversación que cómo Antofagasta, y si es que existe, a ver, sin ser lateros, es como la idea de cuál es la identidad del antofagastino y cuál es su vínculo con la ciudad. Sobre todo una ciudad que va cambiando de piel constantemente, una ciudad que se hace todo el tiempo las mismas preguntas. Ahí llegaste a un tema bien interesante y que además me permite conectar, porque iba a proponerte ahora como un break para involucrar también, bueno, bien rápido, las tres novelas, pero te iba a proponer un break para después tal vez retomar con la dificultad también que tienes para ambientar tus historias en otros lugares que no sean Antofagasta. No siempre has escrito Antofagasta, es verdad, pero hay un próximo proyecto y una dificultad de ambientarlo en Osorno, me contaba. Después, si quieres, nos anticipas, nos compartes eso, pero un poco en la idea de involucrar también las vivencias de ustedes que viven en Antofagasta, ¿no? Los que son de Antofagasta se han ido y los que están llegaron. Mucha gente se va de Antofagasta o está de paso, se esconde el origen, no hay arraigo, ciudad de paso. No, yo no soy de Antofagasta, y gente que lleva viviendo 10 años. La gallá que está dice que no es de ahí, y los que son de ahí se fueron. Todos estos parrafitos que les leí, estos fueron parte de una conversación que yo tuve con un amigo común, con Pato, el periodista Danilo Díaz, que yo creo que es el más antofagastino de todos los antofagastinos, pero que también se fue hace 20 años de aquí, ¿no? Y me llama mucho la atención eso, lo del arraigo, que va para donde tú ibas y con tu exposición, ¿no? Ciudad de paso, antes fueron los croatas, los griegos, los árabes, hoy día son los colombianos, los ecuatorianos, fueron los ingleses, los mister, creo que les decían, todavía de la época del salitre, hoy día son otras gentes que vienen de más cerca. Hay un tema ahí, ¿no? De hecho, ayer participamos en una instancia social en la inauguración de este Puerto de Ideas, y le pregunté a una persona que estaba compartiendo la mesa con nosotros: ¿y tú de dónde eres? Y me dijo: ¿y qué importa eso? Mira, en realidad llevo viviendo 5 años acá, mi familia es de Viña, pero no... Y se dio una tremenda vuelta para haberme dicho: nada, soy de Puente Alto, soy de Viña del Mar, soy de Osorno, soy de Antofagasta. Y me pareció rarísimo, porque a mí cuando me preguntan digo: soy de Santiago, nací ahí, siempre he vivido ahí. Yo creo que tiene que ver con
hay un tema del arraigo o con lo que uno llama pertenencia, que comienza a funcionar cuando uno ya no tiene las cosas. Puede parecer bien básico el ejemplo, pero uno comienza a definirse. O sea, aquí los antofagastinos no se hacen esa pregunta finalmente, porque están en el día a día y están ocupados en otras cosas más importantes como trabajar, que es esta pregunta filosófica, por lo menos en horas de producción, probablemente en la noche, en la tarde, pero esta idea de quién uno es, de cuál es el imaginario antofagastino, insisto, está marcado por ciertas épocas, está marcado, bueno, al inicio por una situación bélica que duró bastante, está marcado muy fuerte por la geografía, pero con cómo la geografía se comporta, entre comillas, con el antofagastino. Porque claro, uno puede hacer poema del cerro todo el día, pero cuando vienen los aluviones, cuando vienen los terremotos, y la gente sigue aquí, y lo que implica vivir con esta como constante amenaza de que pueda haber un terremoto 7, pero no, este no es el que viene. O sea, esta idea de que algo va a venir, o sea, pero tiene que ver con los puertos, tiene que ver con el concepto de puerto. Así como alguien dice que no se explica, bueno, Humberto Eco dice que no se explica una novela medieval sin un incendio. Probablemente tampoco se explica un puerto sin una idea de amenaza constante, que es lo que te va marcando en la relación con el paisaje. O sea, aquí, en toda esta zona litoral, vive con la idea del terremoto gigante que va a venir. Pero hay otros puertos, claro, San Francisco también tiene un poco esta idea. San Francisco, California, por la falla de San Andrés, también están esperando en algún momento un terremoto. Pero puede más, creo yo, que el sentido de oportunidad y el sentido de arraigo, que esta idea de que algo en algún momento va a llegar y va a ser muy terrible. Tiene que ver también con que la gente está dispuesta. O sea, si la gente se ha quedado, la gente ha vivido aquí, es porque está dispuesta a enfrentar lo que venga. Y tiene que ver con aprendizaje. Tiene que ver con cómo, insisto, más que tu relación romántica o tu relación sentimental con el paisaje, que echo de menos los cerros, que echo de menos no sé qué, las gaviotas, ya, pero finalmente cuando uno vive, y finalmente vivir implica no solo despertar y acostarse en el mismo lugar, sino tiene que ver con cómo todo lo que uno es se relaciona con el lugar en que uno está. O sea, la dependencia del lugar es la memoria. Fíjate que uno de los aspectos más complicados, por lo menos para mí, en estas vueltas a la ciudad, tiene que ver con algo tan simple como el cambio de sentido de algunas calles. Calles que antes eran para arriba, de son para abajo. Eso a mí me mató, de verdad, porque, o sea, imagínense sus recuerdos al revés, o sea, Cluípico siempre fue de subida y ahora es subida y bajada. No, en la calle del Teatro Municipal, Sucre, también cambió de sentido. Yo creo que son como esos pequeños detallitos, y regresando a la idea, tiene que ver con cómo se forma la tecnología, con las preguntas que habían ahí, con cómo también uno se relaciona con el espacio y se va relacionando con la gente. Este mismo un amigo nuestro, el Danilo, a quien hemos bautizado en la radio como el tenor del pueblo, y no tiene pudor en decir al aire que él está muy preocupado por el posible descenso de Deportes Antofagasta, y que además tiene la virtud, para mí, algunos es un defecto, pero para mí la virtud de ser un gran conversador, un gallo que se entusiasma. Entonces, frente a esta invitación que yo tenía de Puerto Idea y de Pato de venir a tratar de especular sobre esta ciudad, yo le dije: Danilo, quiero conversar contigo un poquito. Entonces, bueno, al principio nos tomamos un café y fue una larga charla porque el gallo de verdad se entusiasma y tiene mucho cariño por su ciudad. Me decía algo que yo quiero preguntarte, Pato, a ver si tú estás de acuerdo.
me dice categórico como es él: Antofagasta tiene mala prensa, todos la encuentran fea, sucia, pero él dice, como es un orgulloso hijo de esta tierra, dice: Antofagasta nació rica y no necesita a los demás, la ciudad sabe lo que pesa. Es categórico nuestro amigo, tú también lo conoces, has trabajado con él. ¿Estáis de acuerdo con eso, que Antofagasta tiene mala prensa? Sí, sí. Sí, pero estamos muy lejos. Estamos sin el discurso, sin darle como vuelta a esa manera tanto. Pero no necesitamos el centro. O sea, si alguien cierra aquí en la entrada de la Negra y cierra después del aeropuerto, esta ciudad sería un emirato. O sea, sería muy distinto. Ahora, yo creo que hay un factor ahí. Claro, uno puede entender ciudades viejas, ciudades pobres, pero ciudades sucias es distinto. Ahora, ¿quién es uno como para venir a apuntar y a subrayar cosas desde lejos? Pero puntualmente el tema de la basura y lo que está pasando, lo que está ocurriendo en estos días, es un problema que sobrepasa de verdad la relación de las personas con el territorio, porque alguien dice, bueno, ok, como no son de acá, no le importa ensuciar. Y como vienen 4 días y se van después a la mina, van y vuelven, da lo mismo. Y como este desierto es tan grande, no importa que tenemos papeles. Yo creo que tiene que ver con un tema de intentarlo nuevamente. O sea, si no funcionó una cosa, si no funcionaron unos basureros gigantes que puso Adaro era, ¿no? Que después terminaron como piscinas que la gente no entraba a las casas, incluso algunos hacían como segundos pisos. Si no resultó eso, va a resultar otra cosa. Tiene que ver también con la renovación de las generaciones. Ahora es, o sea, yo sé que la alcaldesa es una persona joven. La gran pregunta es cuándo se va a notar la juventud para proponer ideas distintas que no sean las mismas ideas que propuso la gente que hoy tiene 60 o 70 años. Tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo el aspecto fundamental en la ciudad se hace autosuficiente. Yo le preguntaba ayer a un amigo que es profesor y que ahora es director de una escuela de diseño gráfico. Estábamos hablando, Alexis Díaz. Yo le pregunté, oye, ¿y entre tus alumnos, entre los alumnos que entraron a la universidad o que entraron a su carrera, hay colombianos? Sí. 2. Y parece que son los primeros 2. Lo que está muy bien, porque finalmente dicen, bueno, colombianos, bueno, la gente de diferentes países viene a trabajar, los inmigrantes de todo el mundo finalmente están dispuestos a hacer trabajos que a veces no son bien remunerados, crían a sus familias, pero esos niños tienen o logran tener las mismas oportunidades que de los otros niños. Y esos niños, hijos de colombianos, de ecuatorianos, de donde sea, van a ir al colegio, van a terminar el colegio y probablemente, como muchos, van a tener la posibilidad de estudiar. Y ahí finalmente se va a generar un cambio, como también pasa con los jóvenes, con los hijos de gente que viene del sur, que viene de más al norte, se da con eso. O sea, cada generación va tratando de poner las formas que tiene de resolver sus problemas. Ahora, eso también tiene que ver con aspectos fundamentales de renovación política, tiene que ver con cómo fue el desarrollo a lo largo del tiempo de las municipalidades, el tiempo de los milicos. O sea, hay harto ahí, hay como una jalea bien grande que hay que ir viendo poco a poco. Pato, hicimos un recorrido más o menos rápido sobre tus novelas, en lo que vivimos en el centro, en Santiago. Conocemos de Sabela, conocemos obviamente de Dan Rivera Letelier. Me imagino que hay en el origen de la tradición narrativa antofagastina o del Norte Grande un primer
disparador, que puede ser lo social, me imagino, la cosa obrera, el salitre. Quería que a lo mejor nos compartiera ahí cuáles son, como a tu juicio, los hilos conductores de esa posible narrativa antofagastina o de La Pampa, y rematar con una pregunta que puede ser una provocación, ¿no? Y que tiene que ver con el actual panorama, ¿no? Con esta idea que nosotros también tenemos de allá lejos de Santiago, que si en Antofagasta hay tantas lucas, si en Antofagasta florecen los edificios, florecen las expo mineras, florecen los hoteles, los centros comerciales. ¿Qué pasa con el arte? ¿Qué pasa con la literatura? ¿Qué pasa con la crítica? ¿Con la necesidad por contar algo? ¿Qué pasa finalmente con eso? ¿Florece también o no? Yo creo, a ver, la segunda parte primero. Yo creo que sí, o sea, de hecho, el tema generacional es muy importante. O sea, cada grupo etario, cada cierto tiempo, más allá de dividir generacionalmente como Goich, esta generación tiene tal característica, esta otra. No, tiene que ver con cómo los antofagastinos a través del tiempo intentan resolver sus problemas y también intentan, digamos, manifestarse. Hay un montón de colectivos artísticos. Hoy día leí en el diario que se perdió una sala de conciertos. Pero yo creo que más que el hecho de que se pierda una sala para conciertos de rock o de música en general, lo que importa es que le importa el diario, o que fue noticia. O sea, hay un tema de lo peor que puede pasar es la indiferencia. Tiene que ver también con, antes o en los 90 había alta imprenta, ahora hay algunos proyectos editoriales que son locales. O sea, lo que parece muy bien finalmente, porque hay ciertos puntos de autosuficiencia, las propias bandas, su propio circuito, sus formas de difusión, lo que pasa en la literatura, pequeñas editoriales, ahora que eso es un fenómeno que se está generando a nivel nacional y finalmente a nivel mundial, pero están, y no se necesita para eso. Ahora, yo no conozco mucho de lo que, de la nueva narrativa de quiénes son la gente más joven, tanto, o sea, no sé qué pasa en las universidades, si hay talleres, hay gente que finalmente publica, sus libros llegan, pero hay siempre como una capa que uno nunca sabe cómo es hasta que alguien salta, que es lo que pasa en los colegios. Yo recuerdo en los 90, en los 80, fines de los 80, en el colegio hacíamos revistas, con el compañero de curso, pero eran pequeños esfuerzos, muy básicos, y de ahí un par salió. Finalmente yo desisto del periodismo por la experiencia que tuve en el colegio. Eso por un lado. Y lo otro tiene que ver con tradiciones. Yo creo que es importante, y no es como algo que hay que hacer, como que ahora que vengo de Santiago vengo a decir lo que hay que hacer, en absoluto. Creo que si hay un valor o hay un nombre que rescatar, Mario Bahamonde. Sabela es muy conocido, yo no sé cuánto han leído, pero la figura de Sabela es una figura emblemática, está, y a su mismo nivel, por diferentes razones, siento que la obra de Mario Bahamonde necesita ser más resaltada aún. Yo estoy muy impactado con las crónicas de Salvador Reyes, que es un autor nortino, no es precisamente antofagastino, pero Salvador Reyes tiene un libro de crónicas y de hecho tiene un fragmento que es increíble, que es de cómo era Antofagasta en los años 50. Es súper cortito y espero leerlo bien. Antofagasta en 1954. Aquí estoy otra vez. Un grupo de periodistas hemos sido invitados a inaugurar el nuevo edificio del Mercurio de Antofagasta, en la calle Manuel Antonio Mata. Hemos llegado por avión al aeropuerto Cerro Moreno y nos hemos alojado en el Hotel Antofagasta, aún no completamente terminado.
Excelente y cómodo el hotel, demasiado grande quizás para la ciudad, el porvenir dirá. Las obras del puerto, fíjense, han transformado toda la bahía, comillas. Ya no tiene tanto carácter como antaño, ya no es tan bonita, cierre de comillas, dicen los nostálgicos, sin querer confesar que también ellos han cambiado y que si este escenario no despierta en el alma los ecos de antaño, es porque esa alma tampoco es la misma. El Hotel Mauri, construcción de madera con largos balcones sobre el mar, desapareció, y como las arenas han ido embancando esta parte del litoral, la pequeña isla que existía frente al hotel, una isla frente al hotel, se encuentra ahora unida a la playa, una isla ha muerto. Hace años habría brindado un escenario perfecto para un film sobre la vida de la costa. En sus rocas más altas, a altura muy discreta, se elevaba un faro con una escalerilla de hierro. En el centro había una casa de madera tinglada sobre pilotes. La alta marea murmuraba bajo el piso. Un poco más allá había un varadero donde se calafetaban faluchos y botes. Se llegaba a la isla por un puentecillo del cual ahora no quedan más que unos cuantos hierros retorcidos. O sea, lo que escribe Salvador Reyes en el año 54 tiene que ver con esta idea de la constante renovación. O sea, el hotel entonces se preguntaban si sería suficiente. O sea, el puerto lo estaban terminando de construir y ahora el puerto dio paso a un mall, y lo que había adelante va a haber otro centro comercial. O sea, esta idea que va y viene, que la ciudad va quedando grande, va quedando chica, tiene que ver un poco con eso. Hay otro fragmento cortito de la que yo creo es la mejor novela de Mario Babonde, que se llama Ruta Panamericana. Hicimos un intento en el año 2002 de publicarla, pero no nos fue muy bien, pero eso no significa que no vayamos a intentarlo otra vez. Es una novela que se publicó en el año 1980. Estos últimos años Antofagasta ha cambiado. Si fue publicada en los 80, probablemente tiene en la mirada de los 70. En estos últimos años Antofagasta ha cambiado. Y esto nadie lo puede negar. Como que hubiera encerrado, como que se hubiera encerrado, digo yo. Antes venían los barcos ingleses, los de la O, y Antofagasta como que despertaba. Y venían los barcos italianos, con esa gente alegre en las cubiertas, y la ciudad se llenaba de viajeros, y tantos otros barcos japoneses o alemanes o norteamericanos. Cuando yo me siento muy solitario, dice el personaje, voy a conversar con Joseph Papp, que es finalmente José Papi, sobre los viejos tiempos. Y él también se emociona. Esta gente de ahora, dice, no sé qué busca, se queja don Joseph. Capaz que ya nadie busque nada, le respondo yo. Ahí creo yo que hay, es súper estremecedor la pregunta. Esta gente de ahora, ¿qué busca? Y es finalmente la pregunta sobre la que hemos estado conversando todo este rato. O sea, yo creo que la pregunta de qué es el antofagastino y cómo es el antofagastino es, para ponerlo bien en claro, o por lo menos como una idea que tengo, es una pregunta que se hace constantemente, y el día que se deje de hacer, probablemente esta va a ser una ciudad museo. O sea, el día que alguien logre dar con esta definición de qué es el antofagastino, no tendría mucha razón de ser, sobre todo porque no, es una ciudad puerto. O sea, es una ciudad que es un pasadizo, digamos en el buen sentido. La gracia también es cómo esa pregunta se va reflejando en la prensa, se va reflejando en la crónica, se va reflejando en la pintura, en la literatura, en la música. No siempre con el sentido de la añoranza, o sea, no como que ya, que la música folclórica tiene que ser así, que la característica.
Yo creo que el tema va por ahí y es un poco también lo que yo he tratado de hacer. Geología, retomando, no fue un libro tan planificado en términos de dar con esa pregunta. Y las cosas que he ido escribiendo en el tiempo y lo que he estado trabajando en estos últimos años también, lo comentaba Carlos. Yo tengo una novela terminada, una novela nueva, una novela un poco larga, y yo al principio no quise que ocurriera aquí en Antofagasta. Como que lata otra vez. Pero responde un poco a esta idea de los ciclos. Y hice fue solamente una mañana nomás, no más que eso. El intento de cambiar todo el sitio y que ocurriera en un lugar como Osorno, que no conozco. Y no, volví acá, ahora, el personaje viene de Osorno, mi familia llegó de Osorno. Su personaje se crió aquí, pero su familia ahora es una familia de inmigrantes, pero de los antiguos inmigrantes. Y aquí hace unas cosas y después se va a Santiago a hacer lo mismo que hacía acá. Pero está eso, o sea, la imposibilidad de escapar del espacio. Y que es finalmente lo que pasa con Hernán Rivera. Alguien dice, o realmente lo pueden esperar, pero ¿cómo se lo escribe La Pampa? Bueno, es el único que conoce. Y está muy bien. Su última novela, no sé si la han leído, ocurre en Antofagasta de ahora. Yo la leí con mucho interés. He leído todos los libros de él. Porque aparte somos muy amigos y yo creo que seríamos amigos independientes de que escribiéramos o no. Se han dado otras situaciones re importantes que insisto, sobrepasan la literatura. Y más allá de que él siempre ganara y yo salir hace mucho. Y les voy a leer un fragmento que me impactó mucho porque tiene que ver con esta otra pregunta. Así como esta pregunta se hace en Antofagastino, de quién soy, a veces estamos tan pendientes que nos olvidamos un poco de las ciudades y de las localidades de alrededor. Fíjense, el Tira Gutiérrez había llegado a Antofagasta, se me mueve con las cabras chicas con mi hija, a ver si. El Tira Gutiérrez, no se mueve. Ahí sí. El Tira Gutiérrez había llegado a Antofagasta hacía solo 2 años. Como le pasaba a la mayoría de los que habían trabajado toda su vida en las salitreras, le fue difícil sobrevivir en la ciudad. Y es que los oficios que habían ejercido en La Pampa se hacían en La Pampa. Aquí no se conocían y sus nombres más bien causaban risa. Cachorrero, barretero, tarjetero. De modo que para sobrevivir, estos hombrones debían amoldarse a lo que viniera. Y no era raro encontrar a alguno que en la mina había sido cargador de tiro, pega para la que había que tener las alforjas bien puestas, como uno con un delantal plástico chorreado de sangre y escamas pelando pescados en la caleta, o a un capataz de carrilanos haciendo de chofer de colectivos. Una vez el Tira Gutiérrez había conocido a un fornido perforador de las salitreras sorteando atolondradamente a los bañistas tendidos en la arena del bañero municipal, con un cajoncito al hombro vendiendo paletas de helado. Se daban ganas de llorar, esto sin mencionar a los muchos que no pudieron ganarle la batalla a la ciudad y se rendieron y perdieron su hogar, su mujer y a su familia y terminaron convertidos en alcohólicos o vagabundos. Yo creo que es una de las mejores páginas de la novela. Y lo que él hace, Rivera, con mucha claridad, es como en una página y un poquitito más muestra. Yo creo que la literatura o pregunta o muestra, pero cuando empieza a explicar las cosas se transforma en otra cosa. Un tema que está ahí y un tema una realidad que se vivió en los 80, que se vivió en los 90 y que tiene que ver finalmente, insisto, con esta idea de la constante inmigración.
Pienso, por ejemplo, así como adaptarse, y que finalmente la vida en la ciudad es un constante proceso de adaptación, y que va desde estos casos que son más dramáticos, que son más evidentes, cerraron las letreras, bajaron los viejos, a otros procesos que quizás son un poquito más locos, que es la idea del turno. 4 o 5 días en la mina, 3 días acá, volver a la final, esta idea de que uno no está en ningún lugar. Ahí también hay que preguntar. O sea, me encantaría leer una novela que hable de turnos de 4x4, una novela que tenga 4 páginas en la ciudad y 4 páginas en la mina. En fin, o sea, hay hartos temas, insisto, en el fragmento de Rivera, en lo de Bahamonde, que fue escrito en los 80, en lo que leí de Salvador Rey en los años 50, prueba finalmente que las mismas, o sea, que están presentes las mismas preguntas. Yo creo que lo complicado es el día que dejemos de hacer nuestras preguntas. Por ahí va. El paso del tiempo, inexorable para esta charla, y cómo cambian las cosas. Ahora les pedimos, digamos, como participación en la medida que se entusiasmen. Tenemos la opción de que hayan preguntas o comentarios. Sí, máximo 3 preguntas. Para aprovechar estos minutos finales y nada, simplemente como una manera de motivarlos, ¿no? Visité mucho Antofagasta entre mediados de los 80 y por eso el paso del tiempo y cómo cambian las cosas. Entre mediados de los 80 y comienzos de los 90. La última vez que estuve acá fue el 92, muy de paso. Vi acá la final del Mundial de Italia, el 90, cuando Alemania le ganó a Argentina, porque uno también, que es futbolero, va marcando hitos, digamos, y uno se recuerda dónde está en la final de un Mundial, en un partido importante, y nunca me olvido que ese partido que ganó Alemania 1-0 por un gol de penal, lo vi en Antofagasta. Me llamaba mucho la atención cuando yo venía por cuestiones familiares, por unas primas que vivían acá, sin tener ninguna conexión con esta ciudad, y siendo mis primas también muy reclamonas de tener que vivir acá, digamos, por el trabajo de sus maridos. Me llamaba la atención los supermercados Corlight, ¿puede ser? Me llamaba la atención que la gente comía en la calle, en el paseo, en la peatonal esa, o en el centro, comía papas fritas en unas bandejitas y con mayonesa y mostaza. Y me parecía como que no tomaban helado, que no había gelatería, y como que la gente salía a caminar y a comer eso. Y me encantaba, alucinaba con el gato negro y que se le prendían los ojos y las uñas. Esos son como mis recuerdos de Antofagasta. Entonces ahora lo interesante es que con eso ustedes también traigan a la memoria sus propios recuerdos o le hagan las preguntas y los comentarios que estimen pertinentes a Pato. Muchas gracias.